Bueno, ¿y por qué los precios de los medicamentos son más altos en Panamá? Es una pregunta que nos hacemos recurrentemente y que ha tomado mayor fuerza con el inicio de las protestas y el inicio de una mesa única de diálogo que, entre muchas cosas, busca precisamente encontrar las fórmulas para que los medicamentos sean más baratos. Y recientemente se ha presentado un estudio que hizo eso, justamente hacer esta averiguación. Quiero darle la más cordial bienvenida al economista Felipe Chapman, representante también de Indensa, quien ha realizado este estudio. Felipe, un placer tenerle con nosotros y compartir con nuestra audiencia los detalles más importantes de esta investigación que al final pretende darnos no solamente luces de lo que nos podría estar pasando, sino también encontrar posibles mecanismos que nos lleven a tener medicamentos más baratos. ¿Cuáles son los elementos más importantes que pudiese resaltar para iniciar esta entrevista sobre el hallazgo a través de esta investigación? Bueno, primeramente, muchas gracias, Castalia, por la invitación. Muy buenos días. Nosotros hace un año en Indensa nos propusimos estudiar el mercado de medicamentos para entender realmente qué es lo que está pasando en el mismo y no entrar en el terreno de la especulación y tratar de intuir sin haber hecho un ejercicio investigativo y analítico para entender la industria. Y resultó ser bastante más complejo de lo que habíamos anticipado. Un estudio que pretendíamos culminar en 3-4 meses nos tomó aproximadamente un año en completarlo y nos pusimos en la tarea primeramente de validar la hipótesis desde un punto de vista científico, comprobada. ¿Son o no los medicamentos en Panamá más caros que en la región? Para ello identificamos las principales enfermedades del país, los principales medicamentos vinculados a estas enfermedades y los reducimos a las 75 moléculas más utilizadas en el mercado privado panameño. Inicialmente en eso nos concentramos, en el mercado primero panameño. Y tomamos los medicamentos de esas moléculas de marca patentadas, lo que también se conoce como innovadores, y genéricos, ya sea de igual comportamiento o eficacia, es decir, intercambiables, y otros genéricos. Y fuimos a ver los mercados de Centroamérica, Colombia y República Dominicana. Y encontramos que en Panamá, en promedio, los medicamentos son 27.8% más caros que en esos países. Y de esa muestra resultó ser que 80% de los casos, Panamá era más caro. En ese 80% encontramos algunos medicamentos mucho más caros, otros medianamente y otros ligeramente más caros, pero no el 100%. Había 20% de los casos donde Panamá podría ser inclusive uno de los más bajos. Pero en conclusión sí, es más caro. De ahí nos pusimos en la tarea de entender por qué son tanto más caros. Lo primero que encontramos fuimos a examinar entonces los precios de importación. Y resulta ser que en esa muestra de examen que hicimos, Panamá tiene los precios de importación al país más caros. Por dar un ejemplo, un producto importado en Panamá antes de que ingrese al territorio nacional panameño en un medicamento representado en una tableta, encontramos que podía costar, por dar un ejemplo, 10 centavos. Sí. Y el mismo en una farmacia en Colombia ya al consumidor podía costar 1 centavo. Es decir, no había llegado a la bodega del distribuidor importador y ya costaba 10 veces más que lo que le cuesta al consumidor en una farmacia en Colombia. Bien, ese fue el primer punto que encontramos. Ok, quiero hacer un alto allí y poder entender, en la medida que el tiempo nos lo permita, hay un aspecto muy importante que ustedes resaltan, y es que el 90 y el 94% de lo que se consume en Panamá proviene de fabricantes del extranjero. Y también señalan que en Panamá la industria farmacéutica solo produce entre el 6 y 10%. ¿No está allí la solución? ¿Qué le revelan también esos estudios justamente para poder enfrentar este tema del por qué nos cuesta más los importes de exportación? De importación. Creo que hiciste la tarea y que leíste parte del informe. En efecto, una de las cosas que encontramos es cuando nos vamos al caso de Colombia, que tanto citamos, para no mencionar España y Turquía, que también se citan muchísimo, resulta ser que tiene una participación de fabricación local muy importante. En el caso de Colombia, más del 60% del consumo en Colombia proviene de fabricación interna, que son genéricos. Y son genéricos en muchos casos 100% intercambiables, idénticamente eficaces, y que el pueblo colombiano acepta sin ningún problema. O por lo menos eso es lo que nos indican las estadísticas. En el caso de Panamá,
los genéricos forman un consumo del total del volumen, una parte muy minoritaria. Lo que nos indica es que en Panamá, uno, no tenemos cultura de consumo de genéricos, los rechazamos. Y solamente les doy una anécdota. Vayan a la farmacia, al recetario de una farmacia privada y presten atención a lo que pide el consumidor o el paciente. ¿Lo han escuchado pedir un medicamento de marca o la molécula? Por ejemplo, yo fui a una farmacia, a un dispensario, y pedí atorvastatina, que es la molécula, una de las tantas moléculas que hay para el colesterol. Y los que estaban en fila todos se me voltearon mirando, bueno, y una me preguntó, ¿y qué es eso, señor? Y dije, bueno, eso es un medicamento que se utiliza para el colesterol y la marca es X, que no la voy a mencionar, y me mostraron en el recetario varias opciones, incluyendo la de marca, y había, si mal no recuerdo, 2 o 3 genéricos. Yo punto seguido le pregunto, ¿alguno de estos es intercambiable? ¿Tiene un comportamiento 100% idéntico o eficaz? Y me dijo, sí. Estos 2 de aquí que tienen una marca de acuerdo a lo que indica farmacia y droga, este otro no. Y eso pues acercó inclusive a algunos de los consumidores que estaban alrededor mío y les llamó la atención. Me dice, bueno, es que realmente yo creo que poca gente sabe que farmacia y droga exigen o tiene una normativa que tenemos que saber cuáles son 100% intercambiables. Eso fue de los elementos que encontramos. Ahora bien, y para terminar, muchos dirán, bueno, es que Colombia se puede fabricar porque son 50 millones de habitantes y Panamá 4. No es así. Lo llevo al caso de Uruguay, que tiene menos habitantes que Panamá, Producto Interno Bruto menor al de Panamá, y igualmente el uruguayo consume más genéricos que el panameño proporcionalmente. Y lo equivalente a la Caja de Seguro Social, en una licitación, en igualdad de términos y condiciones, le da preferencia al fabricante local si el medicamento es 100% idéntico y eficaz. O sea, que ese argumento de que somos muy pocos y no es un mercado atractivo para la fabricación de medicamentos no es válido. Hombre, yo lo que diría, no me atrevería a decir que no es válida. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en el último caso que he citado, Uruguay, que es más similar a Panamá, sí debo reconocer que esa industria en Uruguay tiene 40, 50 años de estar fabricando en Uruguay. Y habría que entender si las condiciones cuando se estableció esa industria eran diferentes a las de ahora. Claro. Pero en cualquier caso, lo que nos indica la evidencia es que es una alternativa que definitivamente debemos explorar antes de descartarla. Sí. Bien, hablemos de las medidas que se han planteado. Recientemente, el presidente Cortizo y el ministro de Salud firmaron un nuevo decreto que permite la apertura de mercados de los medicamentos para que otros agentes puedan importar. ¿Es esta la solución o es una medida que nos debe acompañar el menos tiempo posible? O sea, al final hablemos de las que nos están acompañando en este momento y hacia dónde debemos ir. Ok, si Castalia y Felipe deciden poner una distribuidora y vamos a tratar de ir a comprar, por ejemplo, a un fabricante genérico en Colombia o a uno de los fabricantes multinacionales que ya están presentes en Panamá, no nos los van a vender porque ya tienen varios representantes en Panamá, así que eso no tiene ningún sentido. Si vamos a un fabricante no presente en Panamá, nos van a pedir volúmenes importantes y tenemos que tener esas economías de escala. Una forma de hacer eso es, por ejemplo, que las farmacias que no están integradas verticalmente y que son independientes se junten a través, por ejemplo, de una cooperativa y logren alcanzar economías de escala y vayan a la búsqueda de medicamentos que no se encuentran en la plaza hoy en día en Panamá, principalmente genéricos de alta calidad, de primera calidad, sí, y los empiecen a importar al país. En ese caso sí podría hacer una diferencia. Pero si pretendemos importar los mismos medicamentos y continuar y replicar lo mismo que estamos haciendo hoy en día, no va a cambiar absolutamente nada. Ok. Ha tomado fuerza aquella frase y siempre alguien me decía, no satanicen, no satanicen. Oligopolios. O sea, aquí la palabra mágica es que hay que acabar con los oligopolios. ¿Hay oligopolios realmente en Panamá en materia de mercados de medicamentos? Primero, antes de entrar a emitir juicio de valor, tenemos que entender qué es un monopolio y qué son oligopolios. Por favor. No hay un solo proveedor de un producto o servicio. Y en muchos casos en el mundo hay oligopolios naturales. Por ejemplo, el IDAN es un monopolio. Y puedes tener monopolios naturales en algunos casos, ya sea privados o públicos, pero deben estar altamente regulados y supervisados por el Estado. O sea que no hay nada
Por ejemplo, el canal es un monopolio en Panamá, pero no es un monopolio en el mundo. Okay. Entonces, ese tal vez no es un ejemplo fácil de comprender, pero en el IDAN, concentrémonos en eso. O sea que no hay tal cosa como que el monopolio es algo malo. Existen por condiciones naturales. Oligopolio es por las condiciones del mercado. Hay pocos jugadores. No hay muchos. Por ejemplo, entonces, ¿qué tenemos? Pocos jugadores en la importación y distribución de medicamentos, sí, donde técnicamente por la cantidad de actores de mercado que hay, donde 5 representan aproximadamente el 76% de las importaciones, técnicamente es un oligopolio. Cuando bajamos a las farmacias, hay tantos actores donde no llegas a ese nivel de concentración y no hay oligopolio en las farmacias. Por ende, al detal hay más competencia en términos de número, más competencia en número de actores. Cuando vamos a los distribuidores, entonces lo importante es verificar si hay comportamiento oligopolístico, que realmente es lo que nos preocupa. ¿Qué significa eso? Hay arreglos de precio, hay tratamientos de exclusividad, hay colusión de precios. No encontramos ninguna de esas. La investigación que realizamos no encontró comportamiento oligopolístico. Es más, de los 75 moléculas que miramos, probablemente 1 o 2 de esas tienen un solo representante. Las demás tienen 2, 3, hay algunas que tienen hasta 4 o 5. Sí, pero no lo encontraron y me refiero... Y no lo encontraron y me refiero al informe. ¿Porque no encontraron nada o porque la data que existe en el país en esta materia no es suficiente? La información que nosotros encontramos en términos de los precios fue suficiente para concluir, obviamente con los recursos limitados que tiene una firma como nosotros, que no estamos dedicados al estudio de comportamiento oligopolístico, no encontramos ese comportamiento. Ok, hablemos de la responsabilidad de Codeco, porque al final es evidente que hay una falta de información. Yo creo que como nunca antes los panameños habíamos estado tan interesados en conocer cómo es la cadena de distribución de medicamentos, cuánto nos cuesta, si se importan, cuánto se importa, cuánto paga el gobierno, cuánto pagan las farmacias. Pero al final, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos dice a este precio importan, este es el precio que llega al mercado y este es el precio que te llega a la farmacia? Eso es como un libro sagrado. Nadie puede entrar allí y enterarse al final si están siendo justos o no con los consumidores. O sea, ¿cómo logramos que eso se haga en Panamá tal cual se hace en otros países? Si me permites, con mucho gusto. Excelente pregunta, Castalia. Y les voy a dar otra anécdota. En Indesa, nosotros, para nuestros clientes, tenemos herramientas de inteligencia de mercado, lo que se conoce como Business Intelligence o Data Analytics, en el cual, por ejemplo, tenemos mapeado todas las importaciones del país, excepto medicamentos, porque no hay información pública. Solamente hay un renglón que dice importación de medicamentos de consumo humano. Eso es un problema a diferencia de otros países. Una de las cosas que debe hacer el Estado, incluyendo a Codeco, a aduanas, farmacia y droga, es dar al consumidor toda la información. ¿Qué incluye eso? ¿A qué precio se importan todos los medicamentos en Panamá? Para realmente poder hacer esa comparación con Colombia, con Centroamérica, con España, con el resto del mundo. Es decir, nosotros tuvimos que tomar otras vías y usar otras herramientas que nos permitieran hacer esa comparación y no por medio de los canales que deberían utilizarse. Punto seguido, ya sea la Codeco o la AIG, deberían tener una aplicación móvil, sería lo ideal, como por ejemplo lo tienen en El Salvador, donde de una forma muy fácil, bien intuitiva, se pueda comparar los precios al detal en todas las farmacias del país. Y de forma tal que el consumidor pueda rápidamente encontrar dónde un medicamento, el que mencioné, por ejemplo, atorvastatina, dónde está más barato y en qué presentaciones alternativas hay, desde el patentado de marca innovador hasta genéricos 100% eficaces o intercambiables, como otras alternativas, los precios y las presentaciones. Eso es algo que debe hacer la Codeco. Lo otro que encontramos es que sí, la Codeco, si la comparamos con las mejores prácticas en América Latina, por ejemplo, dista de ser lo equivalente en Chile, donde es una entidad que tiene más presupuesto, tiene personal mucho más capacitado y entrenado y por ende logra ser mucho más eficaz en modificar comportamiento por parte de los agentes económicos y defender más al consumidor. Es decir, la Codeco va en la dirección correcta,
pero no le asignamos suficiente recurso financiero y humano para poder hacer lo equivalente que hace en Chile. Y lo otro, Chile cuenta con tribunales especializados en la materia que permite dirimir, le da, por supuesto, que al procesado las garantías de un Estado de Derecho, pero al demandante, que es lo equivalente a la Codeco, de encontrarse con jueces y tribunales especializados que entienden la materia y que pueden fallar no solamente con conocimiento de causa, sino además oportunamente, en poco tiempo. Bien, quiero agradecerle a Felipe Chapman por esta intervención. Se quedaron varias preguntas en el tintero y varios detalles interesantes que tienen que ver justamente con la caja del Seguro Social. Ojalá y tengamos... ¿Sí? Sin antes irnos, eso fue lo otro que encontramos. Porque el corazón del problema que tenemos en los medicamentos y las protestas legítimas, esa gente que estaba en la calle no puede pagar los precios de los medicamentos que tenemos en el país. Así es. ¿Y por qué están en la calle? Porque no encuentran los medicamentos en el Seguro Social ni en el Ministerio de Salud. Cuando fuimos a otros países, el equivalente al Estado atiende aproximadamente al 80% de la población. Aquí en Panamá, en términos monetarios, representa como 50% mercado privado, mercado público. En términos de volumen, el mercado público es varias veces mayor y la Caja de Seguro Social puede comprar, y de hecho compra, a fracciones de precios del mercado privado. Así que si lo hacemos funcionar bien, puede atender a toda esa población que necesita medicamentos. Gracias a Felipe Chapman, economista y representante de Indesa, por compartir con nosotros los detalles de esta interesante investigación. Muchísimas gracias y bienvenido siempre al Informativo.